Ok, estábamos hablando entonces del tipo de clasificación de software desde el punto de vista de sistema y estuvimos Profe, hablando un poquito. Ajá, perdón, profe, adelante. disculpa que me interrumpa. Ajá. La clase se está grabando ya de nuevo. En este momento se está grabando, sí, señor. Ah, ok, gracias. Ujú, verifiquémoslo nada más. Sí, de hecho sí. You're recording. Ajá. Sí, listo, profe, gracias. Ok, perfecto. Mucho gusto. Ok, entonces recordemos nada más, antes de irnos del break, hablamos un poquito sobre software de sistema y estábamos hablando de sistemas operativos básicamente y hablamos un poquito sobre los drivers también, ¿verdad? Este, pues bien lo que dice por acá, ¿verdad? Que el software de sistema es aquel que le va a permitir al hardware, pues de alguna manera funcionar y esperemos de la manera adecuada. Eh, pues en definitiva, ¿verdad? Como por acá nos dice, el software del sistema le procura a todos los usuarios, ¿verdad? Inclusive los programadores o las personas técnicas, ¿verdad? Eh, interfaces, ¿verdad? Adecuadas, de alto nivel y utilidades, ¿verdad? Que nos van a servir para poder trabajar de una forma, repito, adecuada. Básicamente la idea del software de sistema, ¿verdad? Es desvincular, ¿verdad? Desvincular a quién, al usuario y al programador de los detalles en particular. O sea, estamos seguros, o estoy seguro, perdón, que acá nadie se le ocurre o se pone a pensar en este momento cuál será el driver de interrupción que utiliza un equipo en particular, perdón, el IRQ, la parte de interrupción, digamos, que va a utilizar un equipo en particular, o si yo no me pongo yo, por ejemplo, a analizar, bueno, la memoria, cómo va a funcionar, cómo la voy a controlar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso lo hace el software de sistema específicamente. Para eso es creado, lo creamos o fue creado para poder utilizar, ¿verdad? De una forma adecuada los diferentes elementos o características internas que tenemos, ya sea la memoria, los dispositivos de comunicaciones, teclados, etcétera, 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 ¿verdad? Lo que hablamos un poquito sobre el sistema operativo, bueno, recordemos un poquito que tenemos diferentes empresas desarrolladoras de sistemas operativos y por consiguiente tenemos diferentes versiones de estos tipos de sistemas operativos. Tenemos, por ejemplo, Linux, ¿verdad? Que es muy famoso. Tenemos Windows, ¿verdad? Que es de la empresa Microsoft en sus diferentes versiones. Y tenemos Mac OS o de sus diferentes versiones. En este momento, si no me equivoco, la versión de Mac es Big Sur, la última que sacó, y estoy seguro que pronto va a sacar una nueva versión, ¿verdad? Están frecuentemente sacando versiones de sistemas operativos. Básicamente, el sistema operativo permite, como les decía ahora, ¿verdad? La comunicación entre el hardware y el software y por consiguiente también es una o provee una interfaz para con el usuario, ¿verdad? eh, pues básicamente, ¿verdad? De una manera sencilla. Bueno, también tenemos software de programación. Hay múltiples lenguajes de programación. Hoy vamos a hacer un pequeño tallercito ahí en grupos. Ahora vamos a empezar a conocernos un poquito entre nosotros y no me quisiera adelantar mucho, ¿verdad? Pero básicamente tenemos diferentes lenguajes. Por ejemplo, Visual Studio, tenemos Python, ¿verdad? Tenemos NetBeans, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, al final no son ni más ni menos que una serie de herramientas, ¿verdad? Que le van a permitir al programador realmente, ¿verdad? No al usuario común y normal, ¿verdad? Sino al programador. ¿Desarrollar qué? Desarrollar herramientas o programas informáticas, ¿verdad? Podemos utilizar diferentes tipos de lenguaje. Cada una de estos lenguajes está orientado a un mercado meta, a una característica en particular. Hay muchas herramientas. Hoy por hoy, normalmente las utilizamos en entorno visual, pero no solamente tenemos herramientas de entorno visual, tenemos herramientas de programación también de línea de comando. Y es bueno tomarlo en cuenta o indicarlo. Claro, las más habituales hoy por hoy, ¿verdad? Por razones obvias son las de línea de comando o, perdón, las de línea de comando no, las de entorno gráfico, ¿verdad? Normalmente estas interfaces, repito, son gráficas y las conocemos en el entorno nuestro como las GUI, ¿verdad? Que son interfaces gráficas de usuario. A través de esas interfaces gráficas, obviamente tenemos la posibilidad de introducir
diferentes comandos, ¿verdad? Que van a ser necesarios ¿para qué? Para compilar, para poder interpretar, para poder depurar, incluso para hacer revisiones y pruebas de nuestro software, o sea, el desarrollo que estamos realizando. ¿Alguna Buena consulta hasta aquí? pregunta. Adelante. Sí, ya le iba a preguntar yo. Esos GUI son lo que se conoce como WordPress y esta otra, ¿cómo se llama? WordPress es un administrador de contenidos. El GUI no es ni más ni menos que lo que ustedes están en este momento viendo. Es la interfaz gráfica, ¿verdad? El GUI es la interfaz que me provee a mí utilizar mi equipo. Yo puedo ver, por ejemplo, desde este punto de vista, esto es una interfaz gráfica, ¿verdad? Todo lo que en este momento tenemos por acá, ¿lo están viendo? O puedo ver, por ejemplo, también línea de comando. Por ejemplo, yo vengo por acá y, perdón, vengo por acá y puedo tener, yo utilizo, es que estoy presentando, entonces esta bandida se me corre, ¿ves? Perdón. Yo utilizo un, también para ver si lo logro. Okay. ¿Siempre están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, okay. Sí. Yo tengo, por ejemplo, en la parte de atrás, tengo una interfaz gráfica, ¿verdad? Y en esta parte podríamos decir que tengo una línea de comando. Desde esta línea de comando, por ejemplo, yo puedo emitir comandos, obviamente, o puedo emitir, digamos, sentencias. Hay herramientas específicas de programación u otras, ¿verdad? Utilitarios, por ejemplo, como esta, en este caso, que es un utilitario que no es ni más ni menos que la misma referencia que tiene la línea de comando o la ventana de comando del Windows. En Mac también tenemos una, que se llama terminal. Entonces, desde acá yo puedo emitir, por ejemplo, un comando en particular que me va a devolver una respuesta o que va a generar un proceso. Aquí yo podría hacer una copia de un archivo, renombrar un archivo, etcétera, etcétera. Hay lenguajes de programación que la interfaz gráfica básicamente es esto, es de línea de comando. Es lo que se conoce como una GUI. ¿Está claro eso? Sí, sí. Ok. Todavía. Ok, listo. Bueno, también tenemos clasificación desde el punto de vista de aplicación. ¿Qué es un software de aplicación? Bueno, es aquel que nosotros normalmente utilizamos en el día a día, ¿verdad? Es todas nuestras aplicaciones, nuestros utilitarios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el Word, el Excel, el PowerPoint, o sea, todo ese montón de herramientas, por ejemplo, el WhatsApp, etcétera, etcétera, son software que han sido desarrollados, ¿verdad? A nivel de lenguajes de programación y que están específicamente desarrollados para que se ejecuten desde un sistema operativo en particular. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo desarrollo una aplicación o cuando ejecuto una aplicación y por consiguiente la requiero, voy a tener que tomar en cuenta el sistema operativo para el cual fue desarrollado. Hay herramientas o hay aplicaciones que son desarrolladas para Microsoft, o sea, para Windows. Hay herramientas que son desarrolladas específicamente para Mac. Y hay herramientas muy específicas que también son desarrolladas para, por ejemplo, Linux o para Solaris, que es otro sistema operativo, ¿verdad? O para las diferentes versiones de Unix. Eso es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Word que se ejecuta podría ser que es el mismo desarrollador, tienen algunas características muy parecidas, pero evidentemente el Word que yo utilizo en Microsoft no es el mismo Word que utilizo en Mac, siendo el mismo desarrollador. Por ejemplo, les enseño por acá. Este PowerPoint, que creo que están viéndolo todos, tiene una visualización o una interfaz gráfica muy parecida al PowerPoint de Windows, pero evidentemente no es la versión que se ejecuta en Windows. De hecho, por ejemplo, en Windows normalmente nosotros ejecutamos archivos.exe y acá instalamos o ejecutamos archivos.dmg en la parte de Mac. Entonces vean que va a depender mucho también de la arquitectura de nuestra máquina, también la arquitectura de nuestro sistema operativo y por consiguiente las características propias de cada una de las aplicaciones o software que yo genero. ¿Alguna consulta? Sí, profe, yo quería hacerle una pregunta. Claro. ¿Qué sistema operativo es este, Solaris? De hecho, es la primera vez que lo escucho. Ok, el Solaris es un sistema operativo que se utiliza más para el mundo comercial, digamos, no tan de usuario final, sino más bien un poquito más específico para servidores,
¿verdad? Aunque ellos también tienen una versión ahí para desktop, pero es muy poco común o muy poco utilizada. Es una herramienta muy sólida, es de Oracle, específicamente Solaris la había comprado hace algunos años Oracle, entonces ellos son los que lo venden. Los equipos, el hardware que utiliza Solaris también es un equipo especializado, ¿verdad? Nosotros específicamente lo usamos dentro de la compañía o la empresa que yo trabajo a nivel de banca, específicamente para productos de prestación de servicios a nuestros clientes. En pocas palabras, son para servidores, en el mejor de los casos. Hay versiones, por ejemplo, de software específico para Solaris. Oracle, por ejemplo, que ustedes van a ver en algún momento bases de datos. Hay una versión de Oracle específica para Solaris. Son sistemas operativos muy sólidos. Es muy parecido. Por ejemplo, si alguien ha utilizado aquí Linux o alguna versión de Unix, es un poquito parecido a Linux. Ok, gracias, profe. Con mucho Pues gusto. una pregunta, ahora que mencionó Adelante. eso. Ujú. ¿Eso no es lo mismo que los Solar, que se utilizan en los clústeres para almacenamiento y procesamiento de datos? Los SolarWinds, Ujú. no es lo mismo. Ah, ok. Profe, otra Adelante. preguntilla ahí. No se preocupe. Yo en lo personal nunca he usado Mac, ¿verdad? Ujú. Entonces no conozco mucho sobre el sistema operativo. ¿Usted instaló esas aplicaciones de Word y PowerPoint de la misma manera como se instalaría en Windows o es totalmente distinto? Funciona bastante similar, de hecho incluso hasta más sencillo. Por ejemplo, cuando yo bajo un instalador vamos a ver por acá si yo tengo algún instalador. No recuerdo últimamente si he bajado alguno, déjeme para ver aquí, ¿está viendo mi pantalla siempre? Sí, señor. Ok, déjeme para ver si hay algún documento por acá, algún instalador, CSV, application, por acá hay uno. Por ejemplo, aquí está Spotify. Eso doble clic, abre igual que Microsoft. ¿Están viendo donde dice Install Spotify? Sí. Ok. Correcto. Lo ven, es el Correcto. mismo procedimiento, incluso mucho más sencillo. ¿Qué es la pequeña gran diferencia que hace el instalador? Y espero que no me dé conflicto ahorita porque ya lo tengo instalado, eso es Spotify. Básicamente lo que hace es que descomprime un paquete. Estos archivos son extensión DMG, no son .exe, no son como los de Microsoft. Aquí no funcionan los .exe. Estos instaladores lo que hacen en este momento es como descomprimir un paquete, ¿verdad? Y básicamente ese paquete va a una carpeta o deberíamos de colocarlo a una carpeta que se llama aplicaciones. ¿Lo ven por acá? Dentro de esa carpeta de aplicaciones, incluso acá, esta carpeta es como un archivo comprimido y por acá yo podría ver el contenido de ese paquete como tal. Entonces, si yo vengo acá, veo que tiene otra serie de contenidos, ¿lo ve? Por ejemplo, vamos a ir, es que lo tenía utilizado un poquito diferente, déjeme ponerlo por acá. Voy a ir aquí a aplicaciones, vengo, por ejemplo, a Photoshop, le digo, vamos a ver, es que ese es diferente, vamos a ver, aquí, Adobe XD, ya no me está dejando, porque estoy entrando en otro modo, espere. Bueno, aquí está, si no me equivoco, ahí está. Adobe XD es una carpeta, este es un paquete como tal, es un comprimido, y ese comprimido tiene una serie de software que es lo mismo que nosotros deberíamos, por ejemplo, en archivos de programa Microsoft Office y vamos ahí a la carpeta de Microsoft. Aquí están todos esos archivos que se ejecutan y que son los archivos, digamos, del aplicativo. Eso tiene una ventaja y una desventaja. La gran ventaja es que, por ejemplo, si yo vengo por acá y digo, quiero eliminar Photoshop, nada más le digo botón derecho y le digo, mándemelo para el basurero. Esa es la manera de desinstalar. En Microsoft tengo que ir a la aplicación y ejecutar nuevamente el instalador para desinstalarlo, o tengo que ir al panel de controles, ¿verdad? Y en el panel de controles, por ejemplo, decirle desinstalar el componente o desinstalar el software, etcétera, etcétera. Funciona de la manera
Similar, sí, digamos que entre comillas similar, por ahí lo generó. Ah, bueno, ahí está, ya nada más se instaló, ¿lo ven? No me pregunta mucho. Hay algunas aplicaciones muy particulares que me dice que nada más copia el archivito, él levanta una pantallita, vamos a ver si aquí no la levantó al final, creo que no. No, no la levantó, ya nada más la instaló, probablemente porque yo también ya lo tenía instalado. Pero a veces levanta una pantallita que lo que dice es arrastre eso a aplicaciones y eso lo que hace es una común y corriente copia de una carpeta temporal que normalmente la genera, por ejemplo, no, acá es que ya seguro no tenía instalado, entonces no lo hizo, genera como una unidad flash, una unidad virtual, y me dice, copia esa unidad virtual a la carpeta de aplicativos, y listo. Esa es la manera en que se ejecuta o se instala software en Mac. La pregunta también que me hacen a veces cuando la gente no conoce mucho de Mac es, profe, ¿es cierto que en Mac todo lo tengo que comprar? No, no es cierto, no es tan cierto. Eh, no todo se tiene que comprar. Evidentemente habrá software, al igual que en Microsoft, que yo debo de comprar, pero no todo se tiene que comprar. Y normalmente hay homologado todo el software que yo tengo en Microsoft en Mac. Por ejemplo, Office existe para Mac con mayores o menores condiciones. Si usted me pregunta, por ejemplo, ¿es un mejor editor de textos el Page de Apple que el Word de Microsoft? Eh, pero utilizo Word por razones yo diría, de costumbre en realidad. Sin embargo, a veces utilizo Page. Eh, igual existe, por ejemplo, para que se hagan una idea, y eso es importante que lo conozcamos porque son infraestructuras diferentes. Este, vamos a ver cuándo abra. Ok, vamos a ver aquí. Ah, es que esta máquina no lo tengo completo, perdón, si no me equivoco, no lo he instalado todo. Vamos a ver, no, delete. Vamos a ver un momentito si tengo todo el kit. No, lo tengo en otra, en otra, en otro usuario, referenciado a otro usuario, los software de Mac. Luego, para los que no conocen un poquito Mac, por ejemplo, aquí está Numbers, que Numbers es de Excel, es como un Excel. Tenemos Keynote, que básicamente, si no me equivoco, yo casi nunca lo uso, pero es básicamente como decir un PowerPoint, ¿verdad? Entonces vea que todos tienen su símil, ¿verdad? Vamos a ver, nuevo documento, y ahí ya me abre. Entonces, esto es un presentador, digamos, o un editor de diapositivas de Apple directamente. Y listo, ¿verdad? Ahí están. Esas son las herramientas que tienen. Repito, casi todas tienen sus homólogos. Hay herramientas muy específicas, obviamente, que no existen en el mundo Mac. Por ejemplo, hay lenguajes de programación que no están. Los que están llevando los primeros cursos utilizaban antes Raptor en el curso de introducción a la programación. Ahora están utilizando Python. Python, ok. Entonces, por ejemplo, Python como tal, no recuerdo si hay una interfaz gráfica desde Apple, pero estoy seguro que no la requerimos. Y voy a tomar unos minutitos aquí. Por ejemplo, Apple o desde Apple yo puedo hacer lo mismo que hago desde Microsoft. Yo aquí tengo una virtual. ¿Siguen viendo mi diapositiva, mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe. En esa virtual yo tengo un software que se llama VMware Fusion y VMware Fusion tengo la posibilidad de dentro de mi Mac, ¿verdad? Ejecutar un Windows 10, en este caso un Windows 10 de 64 bits. Yo levanto el VMware. ¿Algún costo, profe? Ah, ¿Tuvo algún costo? No. en este caso, VMware, yo solicité una licencia de estudiante y me la suministraron. Entonces no tengo costo. Ok. Y por ejemplo, ahí estoy levantando un Windows y desde ese Windows podría ejecutar cualquier programa que obviamente ejecute en plataforma Microsoft, ¿verdad? Entonces ahorita que levante lo podemos ver, ve, ahí está, de hecho. Entonces ve, ahí puedo yo ejecutar. Obviamente no lo tengo muy cargado, de hecho no está tuneado, tiene muy poca memoria RAM, por eso está tan lento, tiene como 512, yo le asigné 512 megas de mi memoria y el sistema operativo ahí está. O sea, es un Windows, en este momento se convierte en un Windows. No es que está instalado Windows dentro de mi Mac, sino más bien está ejecutando una virtual
en mi Mac que está ejecutando Windows. Esto tiene una gran ventaja. Yo aquí desde acá puedo navegar hacia Internet. Puedo instalar cualquier software y en el momento en que lo desee puedo eliminar la máquina virtual y volverla a recrear. Entonces, por ejemplo, aquí, no sé, Google, vamos a buscar ahí Google. Ok. Profe, eso es parecido Ahí está. como usar un slide CD de Linux, ¿es correcto? Sí, correcto. Lo único que yo lo estoy utilizando dentro de mi disco duro. Yo podría haberle dicho, por ejemplo, a esta máquina que me lo ejecute desde una unidad flash. Pero creo que lo que usted me está mencionando es poder levantar desde un CD un Linux completo. Correcto. Ajá, pero con el arranque, que arranque en Linux. Digámosle que yo tengo Windows instalado, pero Ajá, quiero trabajar en Linux, pero no lo puedo instalar. ajá. Entonces lo que hago es que nada más corro el disco y entra Ok. como si estuviera instalado. Y tengo los dos ejecutándose a la vez. Y tengo los dos ejecutando a la vez. De hecho, Sí, puedo jalar archivos de Windows a Linux o de Linux a... correcto, es exactamente lo mismo, es una máquina virtual. Entonces yo en este caso tengo en Mac, digamos, yo en Mac puedo virtualizar también, lo que pasa es que a mí me gusta más utilizar un producto de terceros, en este caso VMware. VMware para Mac utiliza una herramienta que se llama VMware Fusion. Para Windows utiliza, creo que también para Mac, pero para Microsoft específicamente utiliza más VMware Workstation. Y Workstation tiene dos versiones. Tiene la versión eh, de solo vista y la versión también que me permite crear o manipular máquinas virtuales. Eso es un ejercicio que luego podríamos hacerlo para los que no lo conocen mucho y es bastante interesante. Aquí, repito, tengo la ventaja de que puedo tener una máquina Mac completamente en este momento y una máquina Windows completamente habilitadas. Ellos se pueden compartir información entre sí. De hecho, lo hacemos. De hecho, yo lo hago y navega o incluso puedo instalar. En esta máquina en particular, yo he instalado dos sistemas operativos. He recreado, para los que han trabajado un poquito más a fondo, un Active Directory, un Configuration Management y he puesto a trabajar, digamos, mi Mac trabajando con eso y cero problemas. Son bastante robustos, digamos, los software para eso. Y son muy útiles en el caso de la gente que tiene Mac. Entonces, muchas veces la gente me pregunta, pero profe, es que la Mac no es tan versátil como para utilizar, por ejemplo, en programación. Todo lo contrario. Profe, la Mac no es tan versátil para, por ejemplo, trabajar en redes y telecomunicaciones. Todo lo contrario. Recordemos que Mac, eh, el kernel del sistema operativo de Apple es un Linux al final, ¿verdad? Entonces, si los que han trabajado en Linux, más o menos están acostumbrados a ver esta ventanita y es exactamente lo mismo. Aquí hay un Linux, aquí se puede utilizar un sudo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me desvié un poquito, pero me parece importante que también conozcan esos dos mundos. ¿Alguna otra consulta sobre eso? Ok, continuamos. Siguen viendo mi presentación, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. profe. Bueno, entonces ya hablamos de que tenemos también aplicativos, ¿verdad? Y aplicativos son todas esas aplicaciones, valga la redundancia, que vemos en el día a día, llámese Word, Excel, PowerPoint, etcétera, etcétera, ¿verdad? También tenemos alguna clasificación desde el punto de vista de lo que nos ha dado la IEEE. Recordemos que la IEEE básicamente es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ¿verdad? Que no es ni más o sea, no es más que una asociación a nivel mundial, ¿verdad? Sin fines de lucro, eso es importante indicarlo, y reúne a muchísimos especialistas, a muchísimos ingenieros en todas estas áreas, ¿verdad? En la parte de electrónica, en la parte de sistemas, en la parte de telecomunicaciones y los ingenieros eléctricos. Cada una, esta IEEE tiene de alguna manera, yo diría algunos apartados que se encargan específicamente, por ejemplo, algunos de la manera en la que nosotros enviamos información de un lugar a otro, algunos otros de cómo nos comunicamos a lo interno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta los estándares y los estatutos de la IEEE, vamos a denominar el software, pues yo diría, en 5 pequeñas categorías. Recordarles, esto es un tema
si se quiere, técnico, ¿verdad? Es un tema conceptual y por consiguiente, pues uno debería más o menos de ir clasificando el software en alguna de estas áreas, ¿verdad? No es algo eh, como que sea estrictamente necesario, pero sí uno más o menos los va orientando. Entonces vamos a hablar de que los COTS, ¿verdad? Eh, el software, básicamente, cuando hablamos de COTS, es un producto que lo vendemos, o sea, que está comercialmente disponible, ¿verdad? Normalmente este producto está bien desarrollado, bien definido, bien documentado, ¿verdad? Y lo utiliza una gran cantidad de usuarios, ¿verdad? Ya ha sido aceptado de alguna manera y tiene o se ha demostrado su desempeño. Normalmente, cuando nosotros generamos un producto categorizado como COTS, según la IEEE, no tenemos la posibilidad, ¿verdad? No tenemos la libertad de modificarlo. O sea, yo cliente, yo no puedo llegar y decir, voy a agarrar este software y lo voy a tropicalizar, lo que nosotros llamamos tropicalizar, o sea, customizarlo. Normalmente este software es relativamente bajo, ¿verdad? Y pues cuando nosotros lo adquirimos, casi que lo adquirimos de forma inmediata. ¿Cuál software está clasificado acá? Por ejemplo, de Microsoft Office, ¿verdad? Yo no llamo a Microsoft y le digo, mira, es que yo quería que el botoncito que aparece allá a la izquierda ya no aparezca a la izquierda, necesito que aparezca abajo y que sea azul, no lo quiero amarillo, ¿verdad? Eso no lo puedo hacer, ¿verdad? Microsoft no me va a hacer caso, en definitiva. Entonces, este software está catalogado como COTS, ¿ok? ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Ok, perfecto. Luego vienen los mods, todo lo contrario al COTS, ¿verdad? Ese software es tropicalizado o tropicalizable. Yo puedo reconfigurarlo o configurar, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades que tenga el cliente. Entonces, yo le solicito al usuario, a mi proveedor, mire, yo necesito tropicalizar mi software, necesito que esto tenga estas y estas características. La base como tal del software es una, pero puedo tropicalizar, puedo customizar mi software. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de software, es software que normalmente yo compro dentro de mi empresa, ¿verdad? Pero que tengo un contacto directo con con el proveedor, o sea, con el desarrollador, y tengo la libertad, obviamente bajo ciertos estatutos, ¿verdad? Bajo ciertos parámetros y ciertas condiciones, de decirle, necesito cambios, ¿verdad? Entonces, obviamente todo esto de por medio hay dinero, ¿verdad? Esto no es gratis, pero puedo customizar mi producto. Repito, la base es una, pero puedo reconfigurar mi producto. Esos son mods. Luego vienen los FDS, ¿verdad? Es software que yo contrato hecho a la medida. Normalmente es un software muy particular, es solamente para mí, o por lo menos se desarrolla en base a mis requerimientos, ¿verdad? Eh, Aunque luego esa compañía pueda venderle a un tercero o a otra persona ese software, ¿verdad? Y por razones obvias, cobrar otro dinero específico y pues customizarlo, digamos, para que trabaje para esa persona, ¿verdad? Eh, Normalmente como el producto está siendo desarrollado en condiciones normales, ¿verdad? Es desarrollado para mí, no hay una prueba real de que realmente eh, me vaya a brindar el desempeño que yo estoy esperando, ¿verdad? La gran ventaja es que el cliente normalmente va a tener control absoluto, ¿verdad? En cuanto a la parametrización, a las características, a la calidad y al mantenimiento del producto. Normalmente este software obviamente tiene un costo mayor, ¿verdad? Y en algunos casos el tiempo de entrega pues es muy largo, ¿verdad? Va a depender mucho de la complejidad del desarrollo que se esté contratando, ¿verdad? Aquí hablan de 8 meses o más. Yo incluso podría hablar incluso de años, ¿verdad? Muchos años más. O podría incluso hablar de meses. Tal vez hay productos de esta índole que podemos estar hablando que se desarrollan en 2 meses. El otro día me contaba una alumna la experiencia y me dice, bueno, profe, yo trabajé en una compañía donde el dueño de la compañía se comprometía a tener productos que podría durar un año, pero se comprometía que tenía que estar en 3 meses. Oiga, y era día y noche trabajando, me dice. Y al final salían con problemas porque ya la calidad del producto no era la mejor. Entonces, ese tipo de productos posiblemente incluso puede estar incluido dentro de este tipo o clasificación del software, según lo que nos dice
la IEEE, ¿verdad? El FDS es software desarrollado estrictamente a la medida. El GOTS no es ni más ni menos que software que está desarrollado para industria o agencias gubernamentales, ¿verdad? Por ejemplo, especialmente hablando del FBI, etcétera, etcétera, ¿verdad? Empresas que tienen ahí un tema un poquito más complicado, pues son desarrollados por entidades externas a veces, ¿verdad? Y no necesariamente siempre tienen que ser desarrollados por entidades externas, pero con obviamente el costeo, o sea, el financiamiento de las agencias gubernamentales, ¿verdad? Vamos a ver qué más podríamos agregarle a esto. Normalmente este tipo de software bajo este esquema, ¿verdad? Es un software también caro y obviamente altamente confidencial. Después por acá tenemos los NOTs. Software que está desarrollado para segmentos muy parecidos, ¿verdad? Muy específicos. Normalmente cuando estamos hablando, este me gustaría que lo dejáramos muy claro, porque eso quiere decir, no tiene que ver con si lo hago a la medida o no, más bien tiene que ver con software muy específico. Por ejemplo, el software que utiliza el Instituto Vulcanológico de Costa Rica, ¿verdad? Pues probablemente en Costa Rica tengamos 1 o 2 institutos que se dedican solamente a la parte de vulcanología. Entonces es software muy relativo, muy especial, esa es la palabra, ¿verdad? Muy específico, muy especial. No hay gran nicho de mercado, ¿verdad? En este país. Es software que está hecho a la medida, pero para ellos probablemente. O software que es adquirido, que tal vez no es estrictamente a la medida, es software que se puede customizar, pero es para ellos específicamente. O sea, difícilmente alguien fuera de ese nicho va a utilizarlo. ¿Está claro eso? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. ¿Alguna duda o consulta que deseen realizar hasta el momento? Profe, yo el software anterior, tal vez como un ejemplo, es que sí como que me quedé perdido en el de los notes. Ok, es que no tengo, por ejemplo, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Nosotros tenemos a lo interno dentro de la institución, ¿verdad? Un software que le llamamos T24. T24 es un software que fue desarrollado o es desarrollado por y no voy a faltar aquí a la confidencialidad porque eso es público, eso es lo que les voy a comentar. Es un software desarrollado por una empresa hindú que le vende a la institución para la cual yo trabajo y lo que le vende es un núcleo, ¿verdad? Ese núcleo no es customizable, ¿verdad? Ese software es un software que se dedica solamente a banca, a un mercado, un segmento de mercado muy particular. En el país solamente lo tiene la institución para la cual yo trabajo hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ese es el tipo de software que me estaba mencionando como NOTS. Es software que es desarrollado por un proveedor, ¿verdad? Pero para un mercado muy especializado. No es, o sea, por ejemplo, una cooperativa que también se dedica a la parte financiera, difícilmente puede utilizar un software como el que les estoy mencionando. Ya le comprendí, profe, ahora sí. Ok, perfecto. Profe. Con mucho gusto. Déjenme ir a traerme la lista de los compañeros de los grupos anteriores. Denme nada más 5 segunditos para poder ir a la reunión de la semana 1 y traerme esa lista y poder ver lo del tema de los grupos de trabajo. ¿Les parece? Ok. Está bien, profe. Ok, un momentito. Está bien, profe. Ya regreso. Un momentito, ya regreso.